Hola amigos, bienvenidos al primer programa de este año 2023 en la Academia del Aire. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan se nos presenta la primera de una serie de referencias al Espíritu Santo. La idea principal de este pasaje es que cuando Jesús se marche, el Espíritu Santo estará con sus seguidores, a los que se han tomado en serio su compromiso con Jesús, los que le aman y guardan sus mandamientos. Jesús les promete que Él estará rogando al Padre por ellos. Y el resultado de esta oración será que el Padre les dará otro consolador. Pero, ¿qué hará y cuál será su función en términos reales? ¿Lo hemos entendido nosotros tal y como lo entendieron los discípulos en su tiempo? Hoy estaremos hablando de esta interesante revelación. No te alejes. La gran aventura de las letras en el tiempo. El saber de letras. La presencia física de Jesús entre sus discípulos estaba llegando a su fin. Ya no iban a poder seguir disfrutando de la compañía y esa intimidad que habían tenido durante su ministerio en la tierra. Pero eso no quería decir que iban a quedar huérfanos. El Padre les iba a dar otro consolador, que es la traducción por la que tradicionalmente se ha optado. No está mal, pero el sentido que hoy día le hemos dado a esta palabra impide que nos llegue el significado real del término en griego. No se refiere tanto a consolar o confortar, sino que más bien se refiere a la defensa de una causa. Algunas traducciones modernas optan por abogado o consejero. También recogen la idea de un amigo, algo así como un socio letrado. El consolador estará con los discípulos para siempre. Esa nueva situación será permanente. Ese abogado se llama el Espíritu de verdad. Es interesante ver que el Espíritu está asociado con la verdad, porque unas líneas atrás en el mismo pasaje Jesús se ha descrito a sí mismo como la verdad, y también vimos que los que adoran al Padre deben hacerlo en verdad. Está claro que la verdad está estrechamente relacionada con la primera persona de la Trinidad. Según Barrett, esta expresión significa el espíritu que comunica a verdad. A continuación, Jesús contrasta el mundo no creyente con los discípulos y la actitud que estos tienen hacia el Espíritu de Dios. En primer lugar, les dice que el mundo no puede recibir su Espíritu. Se trata de una declaración muy fuerte. La razón es que el mundo ni le veía ni le conoce. Ver equivale a percibir. El mundo no se ha percatado de las obras del Espíritu de Dios, por eso no le conoce, no puede tener una relación personal con Él. Pero no ocurre lo mismo con los discípulos. Ellos sí conocen el Espíritu. Cuando dice en tiempo presente que Él mora con vosotros, habla de una realidad continua. Del mismo modo, cuando dice que estará con vosotros, se refiere a una certeza futura. Puede ayudarnos a entender que el Paracleto, tal como los griegos veían aquella figura jurídica, no era alguien que se caracterizaba precisamente por aconsejar o defender. Podía haber más de un Paracletos y no hacía falta que fuera alguien formado en leyes. Un amigo del acusado que decidía defenderle podía recibir también el nombre de Paracletos. Williams traduce esta palabra por amigo y Knox recurre a una ilustración. Otro que te extiende su amistad. Johnston cree que para recoger el sentido tanto de la función jurídica como la de no jurídica de Paracletos, el término más adecuado es representante. Parece ser que la idea de amistad es imprescindible, aunque tampoco podemos pasar por alto el origen jurídico del término. El apóstol Juan está pensando en el amigo ante el tribunal, pero como es típico en él, le da a la palabra un contenido cristiano específico. El que nos defiende como un amigo ante el tribunal celestial realiza unas funciones que nada tienen que ver con lo que ocurre en un tribunal de este mundo. Por ejemplo, el Paracletos nos recordará lo que Jesús ha dicho. Y en alguna ocasión, teniendo en mente los propósitos divinos, esta es una de las cosas más importantes que nuestro consejero puede hacer por nosotros. Y lo mismo ocurre con enseñarnos a dar testimonio de Cristo, convencer al mundo del pecado, etc. En todo esto, Él es nuestro hacedor jurídico, el amigo que hace lo que sea necesario para que todas estas cosas puedan tener lugar. El saber de letras. Llegando al final de nuestro programa de hoy, es interesante destacar que es imposible encontrar en nuestro idioma una palabra que recoja un sentido amplio de todo lo que el Espíritu Santo de verdad hace. Tenemos que contentarnos
con un término que transmita uno o algunos aspectos de su actuar, o simplemente continuar usando el término Paracletos. Junto con enviarles un gran saludo, queremos recordarles que nos pueden seguir por las redes y suscribirse en YouTube. No dejen de compartir este espacio para que sean muchos los favorecidos con las letras en el tiempo. Un abrazo y hasta la próxima. Adiós.